Capítulo 10. Después miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino: métete entre las ruedas que están debajo de los querubines, toma un puñado de las brasas que están entre los querubines y espárcelas por toda la ciudad. Y el hombre se metió allí mientras yo miraba. En el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el templo y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior y era semejante a la voz del Dios Todopoderoso. El Señor le ordenó al hombre vestido de lino: toma fuego de en medio de las ruedas que están entre los querubines. Así que el hombre fue y se paró entre las ruedas. Uno de los querubines extendió la mano, tomó el fuego que estaba entre ellos y lo puso en las manos del hombre vestido de lino. Aquél lo recibió y se fue. Debajo de las alas de los querubines se veía algo semejante a la mano de un hombre. Me fijé y al lado de los querubines vi 4 ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas tenían un aspecto brillante como el crisólito. Las 4 ruedas se asemejaban y parecía como si una rueda estuviera encajada en la otra. Al avanzar podían hacerlo en las 4 direcciones sin necesidad de volverse. Avanzaban en la dirección a que apuntaba la cabeza del querubín y no tenían que volverse. Todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que las 4 ruedas, estaban llenos de ojos. Alcancé a oír que a las ruedas se les llamaba círculos. Cada uno de los querubines tenía 4 caras: la primera de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Los querubines, que eran los mismos seres que yo había visto junto al río Quebar, se elevaron. Cuando avanzaban, las ruedas a su costado hacían lo mismo. Cuando desplegaban sus alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de ellos. Cuando se detenían, las ruedas hacían lo mismo. Cuando se levantaban, las ruedas se levantaban también, porque el espíritu de esos seres vivientes estaba en las ruedas. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Y mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo, y junto con las ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que, estando yo junto al río Quebar, había visto debajo del Dios de Israel. Entonces me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y bajo las alas tenían algo que se parecía a las manos de un hombre. Sus caras eran iguales a las que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno de ellos caminaba de frente. Capítulo 11. Un viento me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. A la entrada había 25 hombres, entre los cuales estaban Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaías, que eran jefes del pueblo. Dios me dijo: hijo de hombre, estos son los que están tramando maldades y dando malos consejos en esta ciudad. Dicen: todavía no es el momento de reconstruir las casas. La ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra ellos. Sí, profetiza. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar: así dice el Señor: ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto, y yo conozco sus pensamientos. Han matado a mucha gente en esta ciudad y han llenado las calles de cadáveres. Por eso yo, el Señor Omnipotente, les aseguro que los cadáveres que ustedes han arrojado en medio de la ciudad son la carne, y la ciudad es la olla de la que yo los arrojaré. ¿Temen la guerra? Pues bien, yo, el Señor Omnipotente, declaro que enviaré guerra contra ustedes. Los echaré de la ciudad, los entregaré en manos de extranjeros y los castigaré con justicia. Morirán a filo de espada.
Yo los juzgaré en las mismas fronteras de Israel, y así sabrán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá de olla, ni serán ustedes la carne dentro de ella. Yo los juzgaré en la frontera misma de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor. No han seguido mis decretos ni han cumplido con mis leyes, sino que han adoptado las costumbres de las naciones que los rodean. Mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra y clamé a gritos: ¡Ay, Señor, mi Dios! ¿Vas a exterminar al resto de Israel? El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén en cuanto a tus hermanos, tus parientes y todo el pueblo de Israel. Ellos se han alejado del Señor, y por eso se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: aunque los desterré a naciones lejanas y los dispersé por países extraños, por un tiempo les he servido de santuario en las tierras a donde han ido. Adviérteles también que así dice el Señor Omnipotente: yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos, y les daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra y echarán de allí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que van tras esos ídolos detestables y siguen prácticas repugnantes, yo les pediré cuentas de su conducta. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los querubines desplegaron sus alas, las ruedas estaban junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. En una visión un viento me levantó y me trasladó hasta donde estaban los exiliados en Babilonia, y la visión desapareció. Entonces les comuniqué a los exiliados lo que el Señor me había revelado. Capítulo 12. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje, prepáralo para el exilio, y a plena luz del día, a la vista de todos, saldrás como quien va exiliado sin destino fijo. Tal vez así entiendan, aunque son un pueblo rebelde. Saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos, y al caer la tarde ponte en marcha, a la vista de todos, como quien va al exilio. También en presencia de todos, abre un agujero en el muro, y sal por ahí con tu equipaje. Al llegar la noche, mientras todos te estén viendo, ponte en marcha con el equipaje al hombro. Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra, porque de ti he hecho un presagio para el pueblo de Israel. Hice lo que se me había mandado, y a plena luz del día saqué mi bagaje, como quien va al exilio. Al caer la tarde abrí el agujero con mis propias manos, y al llegar la noche, en presencia de todos, salí con mi equipaje al hombro. Por la mañana el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, con toda seguridad el pueblo rebelde de Israel te preguntará: ¿qué estás haciendo? Pero tú explícales: así dice el Señor Omnipotente. Este mensaje se refiere al pueblo de Israel que vive en Jerusalén, y también a su gobernante. Diles: yo soy un presagio para ustedes. Lo que hice yo les va a pasar a ustedes, pues serán llevados cautivos al exilio, y su gobernante se echará el equipaje al hombro y saldrá de noche por un agujero que abrirán en el muro. Se cubrirá la cara para que no pueda ver la tierra. Yo tenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Así lo llevaré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no podrá verla porque allá morirá. Dispersaré a los cuatro vientos a todos los que lo rodean, tanto a sus ayudantes como a todas sus tropas, y los perseguiré espada en mano. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando los haya dispersado y esparcido por las naciones,
Dejaré que unos pocos de ellos se escapen de la guerra, del hambre y de la peste, para que en las naciones por donde vayan den cuenta de sus prácticas repugnantes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, tiembla al comer tu pan y llénate de espanto y miedo al beber tu agua. Adviértele a la gente del país que así dice el Señor Omnipotente acerca de los que habitan en Jerusalén y en la tierra de Israel. Con mucho miedo comerán su pan y con gran angustia beberán su agua. Por la violencia de sus habitantes, la tierra será despojada de todo lo que hay en ella. Las ciudades habitadas serán arrasadas y su país quedará en ruinas. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán que se repite en la tierra de Israel? Se cumple el tiempo, pero no la visión. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: pondré fin a ese refrán y ya no volverán a repetirlo en Israel. Y adviérteles también: ya vienen los días en que se cumplirán las visiones, pues ya no habrá visiones engañosas ni predicciones que susciten falsas expectativas en el pueblo de Israel, porque yo el Señor hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra, lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, el pueblo de Israel anda diciendo que tus visiones son para un futuro distante y que tus profecías son a largo plazo. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: mis palabras se cumplirán sin retraso, yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor Omnipotente. Capítulo 13. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinio según sus propios delirios, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Ay Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen: lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen: lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor Omnipotente: a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor Omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor Omnipotente. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo: todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán: ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor Omnipotente: en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada, sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caiga ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared, ni los que hicieron su hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas y anunciaban que todo andaba bien, cuando en realidad era todo lo contrario, lo afirma el Señor Omnipotente.
Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios. Denúncialas, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: ay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente: estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los liberaré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes, y así sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 14. Unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas, que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar, y luego haya acudido al profeta para consultarme. Me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarmiento y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, será porque yo el Señor lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa, para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí, ni vuelva a mancharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él. Le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían, pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales,
aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Así dice el Señor Omnipotente: peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente, y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo afirma el Señor Omnipotente. Capítulo 15. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, ¿en qué supera la leña de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa leña no sirve para hacer muebles y ni siquiera para hacer una percha. Escasamente sirve para alimentar el fuego. Pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente: como la leña de la vid, que solo sirve para echarla al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego, pero serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Convertiré a este país en desolación, porque ha sido infiel. Lo afirma el Señor Omnipotente. Capítulo 16. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente: Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije: sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer, y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor Omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones. Pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores, y allí te prostituiste, algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas, y con ellas te prostituiste, ofreciéndoles culto. Les pusiste tus vestidos bordados, y les ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de olor fragante, les presentaste el alimento que yo te había dado, el mejor trigo, el aceite de oliva y la miel. Lo afirma el Señor Omnipotente. Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo, y los sacrificaste como alimento a esas imágenes.
No te bastaron tus prostituciones. Inmolaste a mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor de esos ídolos. En todas tus repugnantes prácticas y prostituciones, no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti!, afirma el Señor Omnipotente. Para colmo de tus perversidades, construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba, y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme, multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte, y reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades filisteas, que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra vez fornicaste con los asirios, porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, y ni así quedaste satisfecha. ¡Qué mente tan depravada la tuya!, afirma el Señor Omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta, pero cuando en cada plaza armabas un prostíbulo y te exhibías en cada esquina, no te comportabas como una prostituta, pues no cobrabas nada. Adúltera, prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, les pagas a tus amantes. Los sobornas para que vengan de todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente de otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí eras diferente de las demás. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus malolientes ídolos. A estos les has ofrecido la sangre de tus hijos. Por tanto, reuniré a todos tus amantes, a quienes brindaste placer, tanto a los que amaste como a los que odiaste. Los reuniré contra ti de todas partes, y expondré tu desnudez ante ellos, y ellos te verán completamente desnuda. Te juzgaré como a una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Te entregaré en sus manos, y ellos derribarán tus prostíbulos, y demolerán tus puestos. Te arrancarán la ropa, y te despojarán de tus joyas, dejándote completamente desnuda. Convocarán a la asamblea contra ti, y te apedrearán y te descuartizarán a filo de espada. Incendiarán tus casas, y en presencia de muchas mujeres ejecutarán la sentencia contra ti. Yo pondré fin a tu prostitución, y ya no volverás a pagarles a tus amantes. Así calmaré mi ira contra ti, y se apaciguarán mis celos. Me quedaré tranquilo y sin enojo. Yo te hago responsable de tu conducta por haberte olvidado de los días de tu infancia, por haberme irritado con todas estas cosas y por haber agregado infamia a tus prácticas repugnantes. Lo afirma el Señor. Los que acostumbran citar refranes dirán esto de ti: de tal palo tal astilla. Tú eres igual a tu madre, que despreció a su marido y a sus hijos. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes era hitita y su padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, ubicada al norte de ti con sus aldeas. Tu hermana menor es Sodoma, ubicada al sur de ti con sus aldeas. No solo has seguido su conducta, sino que has actuado según sus prácticas repugnantes. En poco tiempo llegaste a ser peor que ellas. Yo, el Señor, lo juro por mí mismo. Ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste a más prácticas repugnantes que ellas, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Ahora tú carga con tu desgracia,
porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú. Avergüénzate y carga con tu desgracia. Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú. Pero yo cambiaré su suerte, la suerte de Sodoma y de Samaria, con sus respectivas aldeas, y haré lo mismo contigo. Así cargarás con tu desgracia, y te avergonzarás de todo lo que hiciste, y les servirás de consuelo. Tú y tus 2 hermanas con sus respectivas aldeas volverán a ser como antes. ¿Acaso no te burlabas de tu hermana Sodoma en tu época de orgullo, antes de que se hiciera pública tu maldad? Ahora te has vuelto el hazmerreír de las aldeas edomitas y filisteas, y por todas partes te desprecian. Sobre tus hombros llevas el peso de tu infamia y de tus prácticas repugnantes. Lo afirma el Señor. Así dice el Señor Omnipotente: te daré tu merecido, porque has menospreciado el juramento y quebrantado la alianza. Sin embargo, yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu infancia, y estableceré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta pasada, y te avergonzarás cuando yo acoja a tus hermanas, la mayor y la menor, para dártelas como hijas, aunque no participan de mi alianza contigo. Yo estableceré mi alianza contigo, y sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte. Lo afirma el Señor Omnipotente.